en ciertas áreas. Es medio complicado hoy día porque estoy con el tiempo limitado. Pero vamos a hacer todo guiado por el Espíritu Santo, por el Señor, y que Él nos dirija. Quiero que se vayan con el siguiente reflexión o con el siguiente título. Ahora, si usted se lo quiere decir al de al lado, también lo puede hacer. Y si se lo quiere decir a usted mismo, mucho mejor. No huyas de Dios. ¿Se lo puede decir a usted mismo? No huyas de Dios. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Amén. Vamos a hablar de este texto y vamos a hablar después de tres personajes bíblicos que quisieron hacer la de ellos. Pero resulta que al final terminaron haciendo lo que Dios quería que hicieran, a pesar de las vueltas que se dieron. En este texto, en este salmo, parece que David está en una encrucijada, podríamos decir, o se está confrontando ante la omnipresencia del Señor, que todo lo conoce. Por eso él exclama en este versículo, en el versículo 1, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Mire, el Señor no solamente examina, el Señor conoce lo que nosotros estamos pensando. La diferencia en examinar es que yo puedo visualizar, pero no me doy cuenta, no analizo las cosas. Y el que conoce sabe la reacción, las actitudes que yo pudiera estar teniendo. Y sabe que en el tiempo, en los tiempos donde, o sobre todo en Israel, usted sabe que había muchas deidades, muchos dioses alrededor de los pueblos. Y muchos de ellos se habían mezclado también con Israel, o Israel se había mezclado con ellos. Y una de las características de estos dioses paganos era que eran para el pueblo, para la gente, para las naciones, podríamos decir, que creían en estos dioses, es que esos dioses eran indiferentes, eran hostiles, no estaban como preocupados de ellos. Sin embargo, ellos tenían que hacer los tremendos sacrificios para poder buscar la aprobación de ellos. Pero aquí David le dice, lo examina y dice, tú no eres como esos dioses. A mi Dios verdadero, le importa lo suficientemente lo que soy yo. Por eso Él me ha examinado y me ha conocido. O sea, no es un Dios lejano, un Dios de allá, es un Dios que está cerca de nosotros, para ellos cercano, para nosotros hoy en día está dentro de nosotros. Amén. Entonces, no es solo que Dios lo conoce todo, Él me conoce a mí, dijo David. No es que Dios está en todas partes, Él está en todas partes conmigo. Y no solo es que Dios me creó, Él me creó a mí. Miren la diferencia entre las similitudes, podríamos decir, la diferencia al comparar los dioses paganos con los dioses, con el Dios que David expresó. Para el resto, el Dios lo conocía todo. Pero David dijo, mi Dios me conoce a mí. El otro decía, el Dios está en todas partes. David dijo, mi Dios está conmigo. Y por último decía, Dios lo creó todo. Él dijo, Él me creó a mí. ¿Lo conoce el Señor a usted? ¿Y lo ha examinado también? ¿Cierto? No hay nada que pueda ser oculto delante de su presencia. Y en el versículo 7 que leíamos dijo, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? David consideraba la verdad de que Dios está presente en todas partes. Y no hay ningún rincón o dimensión del universo donde nosotros podamos ocultar. Por eso dijo, si voy a los cielos y si voy al Seol, algunos traducen esa palabra, algunos comentarios hablan de que Seol es del infierno. ¿Y saben lo que me impactaba de ahí? Es que en el infierno igual se muestra a Dios, pero se muestra haciendo justicia. Se muestra diciendo que aquellos que no creen en el Señor, ese lugar le espera. Él está ahí testificando de que los que ellos no creyeron es porque no están ahí. ¿Podremos arrancar de la presencia del Señor? No hay ninguna parte, ¿cierto? La presencia de Dios está en los cielos, la presencia de Dios está en la tierra y la presencia de Dios también está en el Seol. Amén. Así que si alguno de nosotros piensa que en algún momento vamos a escapar de Dios, quiero decirle que esta palabra nos dice que es todo lo contrario, que donde quiera que vayamos, Él está con nosotros. Amén. Quiero
Jeremías 23:24 dijo, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. O sea, no hay donde nos podamos ocultar de la presencia del Señor. Por lo tanto, si usted en esta mañana, o en el transcurso de esta vida, o en este instante está diciendo, no, Señor, conmigo no, quiere decir que donde quiere que usted está, donde quiere que usted vaya, el Señor está ahí. Y a lo mejor está como tocando la puerta, ¿cierto? O a lo mejor está haciendo ese susurro al oído, pero el Señor lo está llamando. El Señor le dice, no te olvides que eres hija mía, no te olvides que eres hijo mío, no te olvides que yo te escogí, no te olvides que yo di mi sangre por ti, no te olvides que en mí está la salvación. Y quiero hablar de 3 hombres que conocieron la historia, pero 3 hombres que quisieron olvidarse de Dios. Jeremías, Elías, Jonás. Y uno que me impacta mucho, Pedro. Jeremías dijo, no me acordaré más de él, ni hablaré más. Jeremías tuvo que pagar un precio doloroso por seguir siendo un fiel mensajero. ¿Sabe que si usted lee el capítulo 20, versículo 9, sale eso? Pero en los anteriores versículos del capítulo 20, resulta que Jeremías fue azotado y expuesto en una plaza pública. Dice la palabra, los comentarios dicen que fue golpeado y tuvo que soportar una dolorosa sangrosa pública. ¿Por qué? Porque Pasur azotó al profeta Jeremías y lo puso en el seno. Mire, no solamente fue azotado, se considera que el azote fue el mismo azote que le dieron al maestro. La misma forma. Y fue azotado, pero también fue puesto en el cepo. ¿Sabe lo que es el cepo? Era una forma de andamio. Un cuadro de fierro que tenía una posición que era torcida. No era un cuadrito, podríamos decir, un rectángulo donde el hombre, el que estaba ahí siendo castigado, iba a estar en una posición parada, sino torcido. En eso estaba. En eso fue expuesto. Y resulta que Jeremías fue expuesto de ahí. Dice ahí que producto de la posición en la que se encontraba, lo más probable es que sus músculos sintieron calambres, su cuerpo fue torcido, y que cada vez, como iba pasando el tiempo, esta posición se volvía a hacer más angustiosa para él. Entonces, después de este escarnio, después de este castigo, y el castigo no fue por otra cosa, sino por anunciar el juicio que venía de Dios para Judá si ellos no se arrepentían. Fue por enrostrarle a Israel en la condición pecaminosa en la que se encontraban. Pero sin embargo, fue considerado un traidor, fue considerado en alguien que llevaba a la gente a olvidarse de Dios, que estaba hablando cosas que no venían de parte de Dios, y que todo, más encima, que no solo eso, sino que estaba haciendo que la gente no confiara en Egipto ni en Babilonia, sino que ponía solamente su confianza en el Señor. Entonces, después de esto, Jeremías dijo, no me acordaré más de su nombre. Queridos hermanos, en esta mañana, y los jóvenes que están arriba también, porque no podríamos de ser indiferentes, ¿ha pensado usted, o he pensado yo en renunciar al llamado que Dios tiene para mí? ¿Ha dicho no más? ¿Hasta aquí no más, Señor? ¿No hablo más en tu nombre? ¿Hasta aquí usa otro? Porque lo que yo digo no me lo creen, o lo que yo hablo soy como burla para el resto, o mi forma de comportarme frente a la sociedad sigo siendo una burla porque trato de honrar tu nombre, de bendecirte, pero para el resto eso es ilógico. Bueno, quiero decirle que Jeremías pasó por eso. Sin embargo, dice que no obstante, había en mi corazón un fuego ardiente metido en mi hueso.
No hablo más en tu nombre, Señor. No digo más palabras en tu nombre. Si tú me revelas algo, Señor, usa otro. Si siento algo en mi corazón, si siento de ir a hacer una oración por alguien, usa otro. No voy más a la iglesia. Me he decepcionado de las situaciones que he tenido que pasar. Y siento que en todo este proceso tú no estás conmigo. Pero cuando está en su soledad, en su intimidad, no dice, pero yo necesito seguir hablando del Señor. Necesito seguir adorando. No está esa ausencia en mi vida, en su vida, de la necesidad de sentir la presencia del Señor. Jeremías muchas veces quiso darse por vencido, pero él no podía. Él no podía porque se trataba de la palabra de Jehová. Él no podía porque la palabra estaba en su corazón. Él no podía porque la palabra ardía en su corazón como un fuego. Él no podía porque la palabra oprimía su mismo ser, como si fuera un fuego ardiente metido en sus huesos, que requería una gran energía para contenerlo. Por eso él dijo, traté de sufrirlo y no pude. Aunque Jeremías intentó negarse a hablar más, no más en el nombre del Señor, nunca encontró una verdadera libertad. Pues Jeremías, para él fue más doloroso callar que hablar. Fue más doloroso para él quedarse en silencio que seguir hablando del Señor. Hermanos, querida iglesia, nosotros no nos podemos escapar de esto. Amén. Si nosotros hemos conocido al Señor. Podemos andar oprimidos, podemos sentirnos cansados, podemos sentirnos angustiados, pero nada de eso va a ser superior de decir, yo no sigo más este evangelio, no quiero más con lo que tú me has entregado, no quiero más con mi don, con mi talento. Eso no le va a dar libertad de renuncia, va a ser todo lo contrario. Se va a sentir más oprimido porque la libertad está en que Dios lo quiere usar a usted, en lo que Dios lo ha llevado. Amén. Por lo tanto, este hombre de Jeremías nos sirve como ejemplo para nosotros, que aunque nosotros queramos decir no más, si el Señor tiene un propósito con usted, conmigo, el Señor lo quiere cumplir en usted. Y por más que vengan pruebas, por más que vengan tribulaciones, por más que le falle al Señor, va a estar ese fuego ardiente ahí metido en su hueso, tratando de soportarlo, de sufrirlo, pero no va a poder. ¿Quién puede ante la presencia del Señor? ¿Quién puede resistir la presencia del Señor? ¿Se acuerda de Moisés cuando estuvo en el desierto? Ahí una zarza se manifestó, el Señor le dio a Moisés y le dijo, quita, porque el lugar donde estás santo es. O el mismo Isaías cuando vio en Isaías 6, cuando vio que la gloria del Señor llenaba el templo. ¿Y qué dijo Isaías? ¡Ay de mí! ¿Quién? Hermano, nuestra experiencia, cuando el pastor decía, no podemos perder en nuestra identidad de lo que es. Cuando la presencia del Señor toca su vida, cuando Dios se puede resistir a ella. Algunos lloran, otros cantan, otros saltan. Es algo que está impregnado en nuestro hueso. Hay algo que un fuego por dentro que aunque queramos contenerlo, no podemos. Es el Señor mismo que está tratando nuestra vida. Cuando va el amigo, cuando está en la casa y escucha la palabra, una alabanza, y eso le hace sentido al Espíritu Santo ahí. Despierta, te estoy hablando, esto es para ti. ¿Qué hace usted ahí? ¿Sigue tal cual? No, cierto, no seguimos tal cual. Nos quebrantamos, lloramos, oramos, levantamos las manos. No dirán que están locos, pero es que hay algo interior que no podemos soportar, no podemos mantenerlo, tenemos que decir aleluya, gloria a Dios. Bueno, eso le pasó a Jeremías. Vamos a Elías. ¿Cuál es la historia de Elías? Un hombre usado poderosamente, pues dispuesto en las manos del Señor. ¿Qué hizo? 400 dioses, vale, hay 400 deidades dentro del pueblo de Israel. Fue tanto el enojo, el celo de Elías por el Dios vivo, que dijo, levantemos un altar aquí
Y el que descienda fuego primero, ese es el Dios verdadero. Si lo es Baal, le adoraremos a Baal. Pero si es el Dios, ustedes servirán a mi Dios. La historia es conocida para nosotros, ¿cierto? Ahí Dios se manifestó gloriosamente. La palabra dice que aún hasta el agua que había echado Elías para aún más dar hincapié o certeza de que el Dios de Elías era el Dios verdadero, le echó agua. Y el agua no fue suficiente para resistir el fuego en la presencia del Señor. Dice que el fuego consumió hasta el agua, la quemó. Usted eche agua al fuego, ¿qué hace? Se apaga, ¿cierto? Pero el fuego, la presencia del Señor, es por sobre todas las cosas. Ni el agua la puede sostener. ¡Qué grande! ¡Qué grande evento! 400 Baales muertos, dioses ahí muertos. Hasta que llegó al oído de una mujer. ¿Y qué dijo? Así me hagan los dioses. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 2 al 4. Y aún mañana, si mañana a esta hora, yo lo he puesto a tu persona como a la una de ellos. Hermano, usted ha pasado por etapas donde siente que el Señor lo ha usado grandemente. ¿Cierto? ¿Cierto? Grandemente bendecido. Pero hay alguien que no está tranquilo por eso. Hay alguien que no va a quedar indiferente a eso. Se va a levantar. Y le va a querer hacer la lucha. Y lo va a querer quebrantar. Y no va a querer caerse a tierra. A lo mejor va a sentir como Elías, que le van a querer cortar la cabeza. Pero el Señor está con usted. Y está conmigo. Y es más poderoso que cualquier acechanza del enemigo, que cualquier influencia. ¿Sabe? A veces nos encontramos en explicaciones cuando de repente sentimos que se levantan las pruebas. ¿Por qué, Señor, si yo te sirvo? Cuando viene a infundir miedo a nuestra vida, el temor, ¿usted cree que eso es de Dios? El enemigo usa las diferentes formas, las diferentes estrategias para hacernos caer. En este caso, Elías le tuvo miedo a la sentencia de una mujer. Pero Elías había olvidado que el Dios que había consumido esos altares era el Dios que estaba con él. Y producto de eso, Elías se fue. Arrancó. ¿Quién le dijo? El lugar. Seguramente Elías, un comentario dice, seguramente Elías pensó que acá y la mujer Jezabel iban a decir, oh, qué grande lo que hizo el Dios de Elías, le serviremos a él. Sin embargo, no fue así. El silencio de Baal y el fuego de Jehová prueban que estoy equivocada y que Jehová es Dios. Eso esperaba Elías. ¿Acaso usted no espera o yo no espero que cuando vemos grandes prodigios del Señor, grandes obras, el resto que no cree diga, ese sí es verdad? No esperemos eso del resto, hermano. En lugar de esto, respondió con un voto de matar en 24 hombres al hombre que había expuesto la mentira de la adoración a Baal. ¿Sabe lo que le dolió a Jezabel? No es que haya consumido el fuego, es que le mostró que el Dios de la Jezabel no era el Dios verdadero y que sus dioses, sus deidades eran humanos, eran figuras que no tenían ningún poder, ninguna autoridad. Producto de eso, quiso matar a Elías. Él probablemente pensaba que el milagro en el Carmelo sería el medio para hacer efectiva la conversión de toda la corte y de todo el país. Pero al haberse equivocado, se desalentó en gran manera. Entonces la palabra sigue diciendo, viendo pues en peligro, se levantó y se fue a salvar su vida y vino a Berseba. Conocemos la historia ya. Por el desierto, en la cueva, con ganas de morirse, le dijo, quítame la vida, ¿cierto? Toda esa historia la conocemos. Y en algún momento nosotros hemos estado en la misma condición, o a lo mejor usted está en la misma condición hoy en día. A lo mejor siente que el Señor lo ha dejado solo.
que el Señor no está con usted, que el Señor no está conmigo, que el Señor se olvidó de mí y me voy por el desierto. ¿Qué hay en el desierto? Sequedad, soledad. ¿Hay agua? No. ¿Hay un techo, una sombra? No, Señor. A lo mejor el desierto es su debilidad. A lo mejor el desierto es su situación familiar que está pasando. A lo mejor estoy pasando por el desierto. No somos indiferentes. Todos debemos pasar por el desierto. ¿Sabes lo que le dijo Dios a Israel? Te traje aquí al desierto para probarte. Para ver si tu fe en mí es la verdad o no es la verdad. Así que el desierto no es algo indiferente para el cristiano. Es necesario que lo pasemos. Que lo vivamos. Amén. Y no solo una vez. Recuerden que Dios le dijo al alfarero: no podré hacer yo con ustedes como con este alfarero hace con el vaso. Lo arma, si no le gusta, lo quiebra y lo vuelve a armar. Sí, Señor. No es una vez. El desierto va a estar siempre frecuente o latente en nuestro día de caminar diario. Señor. Aquí en el Evangelio, querido hermano, no es un color de rosa. No es una alfombra roja donde podamos decir: usted, como primer ministro, pasa con todos los privilegios. No, Señor. Todo lo contrario. La palabra nació por afrenta, dijo Jeremías. El Evangelio para nosotros no es distinto. Volviendo a Elías, se fue al desierto, se sentó debajo del enebro, dice la palabra, y deseó morirse. Y dijo: basta ya, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. ¿Sabes? Cuando sentimos estas soledades, pensamos que somos lo peor, que somos el peor pecador, que no merecemos la misericordia del Señor, que no merecemos la bondad de Él, que la salvación que Él vino a dar por nuestra vida, no la merecemos. Pero ahí la palabra dijo: ¿hay alguno justo? ¿Hay alguno digno? Ninguno. Y el que esté digno o el que se sienta digno, la palabra dice que el que está firme, mire que no caiga. Esto no es por capacidades humanos. Esto es por la misericordia del Señor. Esto es por la bondad de Él. Y porque nos ama de tal manera que ha dado a su Hijo. No escatimó ni lo mejor que pudiera tener para dar su vida por nosotros. Elías aisló, se fue más allá de una ciudad de la Seba, se fue al desierto, deseó morirse. Este poderoso varón de oración, recordemos que él hizo parar la lluvia y después hizo que la lluvia volviera. Y después lo suficientemente poderoso para que lloviera de nuevo. Ahora desea morirse. La alta y baja del hombre. Un día podemos estar allá arriba en la presencia del Señor. Al día siguiente no queremos nada con el Señor. Pero ahí está Él. ¿Ustedes creen que Elías estaba solo en el desierto? No. De hecho, dice que la palabra que un ángel llegó y le dio de comer. Le puso una torta. Come Elías. Elías comió, volvió a dormir. Se fue a la cueva. Allá estaba el ángel. Bendito es tu nombre, Rey. Señor, yo no quiero nada contigo. Pero voy a la micro, de repente alguien Así es, Señor Jesús. te habla, ¿no es cierto? Dice la palabra que te confronta. Estás allá en el trabajo, de repente alguien, otra. Cuando sientes que nadie te habla, viene en la noche un sueño y te hace sentir que es Dios que te está hablando. ¿No es así? Dios no se limita a circunstancias ni a condiciones. Usa los medios, la forma para poder seguir hablándote. No quiere nada con Él, quiere seguir renunciando, quiere decir basta ya. Allá el Señor va. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces? Llegó a decir Elías: basta ya. ¿Cuántos de nosotros estamos en eso? No quiero más con Él. No quiero más. No quiero más con lo que Dios me ha entregado. ¿No quieres más con el talento, con el don que Dios te ha dado? ¿Acaso el que te lo dio te lo ha quitado? Él está esperando. Y no está esperando ahí que nos dispongamos en las manos de Él para poder seguir siendo usados por Él.
Cuando dijo basta ya, se sugiere que dice yo no puedo más hacer, Señor. No quiero más porque lo que yo hago, este pueblo no me hace caso. Este pueblo sigue tras de la desobediencia. El que ya pensó que con solo la evidencia del poder de Dios, el pueblo sigue arrepentido. Pero el pueblo no es que haya rechazado la evidencia, ya había resuelto rechazar en su corazón a Dios. Basta ya. A lo mejor usted está en y dice, basta ya, no más. No quiero más. Jonás. Conocemos la historia de Jonás. Jonás 1:3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Descendió a Jope. Hay una nave que partía para Tarsis, y pagando el pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis. No quiero más, Señor, con tu nombre. Me voy a poner a estudiar mejor, me voy a desarrollar en lo que a mí me gusta. Para no nombrar a nadie, me voy a nombrar a mí. Voy a ser contador, auditor, porque ese es mi sueño. No quiero más, Señor. Me voy a ir a trabajar allá lejos, donde a lo mejor no tenga el tiempo suficiente para sentirme que tengo que estar en todo. Esa a lo mejor es su barca. Me voy a ir al norte. Voy a salir de mi casa y me voy a ir a Temuco. Porque allá no conozco a nadie, no tengo familia que va a la iglesia, no tengo familia que me hable del Señor, voy a estar solo. Por lo tanto, ¿quién me habla? ¿Quién me va a decir, hijo, vaya a la iglesia? No se olvide de su creador. ¿Cierto? Nadie. Es más, me voy a rodear de gente que no tiene nada que ver, con gente humanista, con gente que no quiere nada de Dios, que va encima, duda de que Dios existe. Ese fue Jonás. Se subió al barco. Y para que aún quedara más en evidencia que no quería nada con lo que Dios le había mandado, se fue durmiendo. O sea, ni siquiera quiso tener sus sentidos despiertos por si alguna evidencia. A lo mejor iba a ver un pescado saltar y decir, y el Dios le iba a hablar. No quería nada. Cerró hasta los ojos. Pero como Dios es el dueño de las cosas, dueño de los mares, dueño de los cielos, dueño de todo, levantó de la nada una tormenta y empezaron a asustarse los embarcaderos, los que eran a cargo del lugar. Y Jonás durmiendo. No nos pasa a nosotros muchas veces, hermano, que vamos durmiendo en esta vida, siendo hijos del Señor, cuando hay un caos, hay tormenta, gente desesperada, gente angustiada, y nosotros como si fuéramos el Titanic, antes que golpeara el iceberg. Pero ahí estaba. ¿Sabe lo que le dio rabia a Jonás? Es que el mensaje era, anda a Nínive y dile que en tantos días voy a destruir la tierra. ¿Y por qué? Porque Nínive era una ciudad, una ciudad sangrienta. Naúm 3 del 1 al 4 dice que era una ciudad sanguinaria, toda llena de mentiras y de rapiña. Usaban caballos atropelladores, multitudes muertas, multitud de cadáveres sin fin, y sus cadáveres tropezaban a causa de la multitud de sus fornicaciones. ¿Quién va a querer? Maestros del hechizo que seducían a las naciones. Era terrible Nínive, y no solamente, lo más probable de ella sí era, es que había hecho tanto daño a Israel que es obvio que no había que ver nada. Es como si un judío en los tiempos de Alemania del Holocausto hubiese dicho, anda a Alemania y dile que Dios va a destruirlo. Seguramente el judío dice, todo lo que no han hecho pasar, ¿qué voy a ir? Es como cuando usted le fuera a decir a su peor enemigo, en 3 días Dios viene por ti.
lo más probable es que nos actuaríamos, déjalo que el Señor se encargue de él, nosotros tomaremos palco y lo miraremos, como el Señor resuelve esta situación. ¿Cómo Dios hace justicia con él? Eso era. Pero ahí en medio de la tormenta, cuando despertó Jonás, o lo despertaron, se dio cuenta que Dios lo estaba llamando. Así es. Y Dios le estaba diciendo, ¿por qué te vienes para acá, Jonás? Sí, Señor. Lo echaron a la mar, las aguas se calmaron, y en medio de esa circunstancia Dios se glorificó. Porque dijeron los embarcaderos, los del barco, ciertamente el Dios de Jonás es el Dios verdadero. Y dieron gloria al Señor ahí. Aquellos que no creían en el Señor, ahora daban gloria al Señor. Jonás, en el fondo del mar, ha hecho un pez. Pero como la misericordia del Señor siempre está frecuente, versículo 2 del capítulo 4. Lloró a Jehová y dijo, ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente, refiriéndose a Nínive, y piadoso, tardo en enojarte, y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quite la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Un hombre, así como usted y como yo, que había experimentado de la misericordia, de la bondad del Señor, hoy no quiere nada con que Nínive se arrepienta, con que Dios perdone a Nínive, y también no quiere nada con su propia vida, también desea quitársela. Concluimos, hermanos. Jeremías, ¿qué pasó con Jeremías después que dijo eso? A propósito, Jeremías igual deseó morirse. En los versículos posteriores dice que maldigo el día en que nací. Pero ¿qué pasó con Jeremías en el capítulo siguiente? El rey Ezequías mandó a preguntarle a Jeremías qué decía Dios. Así es, Señor. Y Jeremías tuvo que seguir hablando. Elías, este que se había quedado dormido en el desierto, este que un ángel le tocó, este que comió en el desierto, este que se metió en la cueva. Pero a la pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Se puso delante de Dios. Y en un sentido pasible y delicado, este Dios misericordioso lo volvió a llamar. Levántate y anda, que largo camino te espera. Jonás, este que solo había tragado un pez, este que clamó a Jehová y Dios lo sacó del fondo, este que salió del pez, este que fue a predicar, pero que después se enojó con Dios otra vez. Dios le preparó una calabacera. Contuvo a Jonás a pesar del enojo. Cuando le dijo, ¿te enojas tanto, Jonás? Le mostró su misericordia con él. Y también le dijo, así como tengo misericordia contigo, no tendré misericordia de Nínive, donde hay tantos que no saben elegir entre bien y el mal. Iglesia, Dios nos está llamando. Dios siempre está llamando a su vida. Está golpeando esa puerta. No estaremos como Samuel cuando no entendía que era la voz de Dios. No sé. Pero si el Señor ha puesto algo en su vida y usted no quiere, a lo mejor Dios ahora le está diciendo, no, Camila, disculpa que use su nombre, yo estoy aquí. No, Adrián, yo estoy aquí. Panchito, Manaena, Dios tiene misericordia y nos sigue amando con amor eterno, y nos sigue llamando y está buscando ahí, tocando su corazón, su vida. No podía darle testimonio de eso a mi hermana Natalie, que está ahí atrás, años lejos del Señor, pero Dios, que es rico en misericordia y bondad, usó a su hija. ¿Te cree que a Dios se le escapa algo? Y no solamente ella,
llamó a su hermano, que 15 años fuera, llegó el momento. ¿Podemos decir que Dios no nos ama? Mentira del diablo si pensamos eso. Dios nos ama y nos sigue llamando y sigue hablando en nuestras vidas. Ahora, a los que permanecemos dentro de... ¿Cuál es su talento? ¿Cuál es su Dios? ¿Cuál es el mío? Yo tengo que partir por mí. ¿Lo está usando? ¿O ha sentido el escarnio como ellos? ¿Ha sentido el rechazo? ¿Ha sentido que no le escuchan? ¿Ha sentido que su ministerio de oración a lo mejor no hay respuesta? Su sentido de visita, su sentido de contener, su sentido de entregar palabra del Señor, de hablar en el nombre del Señor, de tener el don de profecía, de discernimiento del Espíritu, de lo que Dios le ha dado. Dios te ha dicho no más. Bueno, quiero decirle que Dios está hablándole en esta mañana y diciéndolo, úsalo, lo necesito, te estoy llamando. Rescato algo más de Jonás, que lo escuché. Lo increíble no es que Nínive se haya arrepentido. Lo más increíble es que Dios usó al mismo hombre porfiado para que Nínive se arrepintiera. ¿Acaso no lo puede hacer con usted? Y siente que Dios, que ha rechazado el llamado de Dios, Dios está esperando. Por último, quiero, para terminar, leamos Juan, San Juan, capítulo 21. ¿Se acuerdan de Pedro? Ese que le dijo, Señor, yo no te voy a negar. Pero cuando cantó el gallo, lo negó. Y aunque le dijeron, si es que hasta la sombra, tiene hasta el aire de cristiano, tiene hasta el aire de evangélico, hasta habla como un predicador. Pero murió el maestro. Juan capítulo 21. Versículo 1 en adelante. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Canaán, el de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros de sus discípulos. Estos discípulos, el maestro murió. Ay, Simón Pedro le dijo, voy a ir a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando llega amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. ¿Le recuerda la historia? Pero no esta. Yo creo que escuchamos mal la anterior. Más los discípulos no sabían que era Jesús. Y le dijo, hijito, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Le dijo, echad la red a la derecha de la barca y ahí haré. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo, Pedro, Él es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de la tierra sino como de 200 codos. Al descender a la tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Le dijo Jesús, venid, comed. ¿Sabe qué? Este relato no es del cual que conocemos. Cuando Jesús se le aparece a Pedro y también nos habla de la noche. Este es el segundo. Jesús ya había muerto. Jesús ya había resucitado. Y estos discípulos que estaban con él habían vuelto a sus costumbres, a sus trabajos. Pero la misericordia del Señor, ¿a dónde nos fue a buscar? Allá donde ellos habían vuelto, pues, hermano. Allá estaban otra vez Jesús
Otra vez nos volvieron a pescar. Otra vez la misericordia del Señor. Esa es la red a la derecha, porque van a encontrar. Dios nos está llamando, hermano. Dios te está llamando, iglesia, a que tires la nuevamente, porque Él es el dueño de los peces. Él es el dueño de la ballena de Jonás. Él es el dueño allá de los dioses de los Baal. Él tiene el poder para eso. La palabra es del Señor. El trabajo del Señor. Nosotros somos los instrumentos del mismo. Dios les bendiga. Coloquémonos en pie.